Profesora, soy Rita Gavino González y el día de hoy, bueno, vamos a continuar con nuestro tema de estudio, el calor y la temperatura, y veremos algunos experimentos prácticos. Recordamos nuevamente, repasamos rápidamente algo que ya hemos aprendido. Sabemos nosotros qué es el calor, que es la variación térmica de un cuerpo y siempre es la energía en tránsito. Entonces, para que se manifieste el calor, recordamos que hemos aprendido que se necesitan dos cuerpos, uno de mayor temperatura y el otro de menor temperatura. De esta manera se va a dar la transferencia de calor. Como vimos en esta taza de helado, vemos que el ambiente que está a una mayor temperatura que el helado le transfiere calor hasta lograr que ambos, ambiente y helado, se encuentren en un equilibrio térmico. Aquí también tenemos otro experimento. Tenemos una taza de café muy caliente. Y entonces, como esa taza de café tiene una mayor temperatura, le va a transferir calor al ambiente hasta lograr el equilibrio térmico. Hemos visto que la temperatura es la medida del grado de agitación de las moléculas de un determinado cuerpo. Así, cuando un cuerpo tiene una mayor temperatura, implica que sus moléculas tienen un mayor grado de agitación. Pero si tiene una menor temperatura, significará que sus moléculas tienen un menor grado de agitación. Hemos podido diferenciar que el calor o frío no es temperatura, no es una sensación, porque la temperatura es el contenido energético explicado o identificado a través del grado de agitación de las moléculas. Es así que vamos a experimentar un poco con lo que es temperatura y calor. Para este pequeño experimento necesitamos dos botellitas pequeñas, dos globos, agua muy caliente y agua muy fría. Veamos el procedimiento. Bueno, aquí tengo las dos botellitas pequeñas, tengo agua muy fría con unos cubitos de hielo para asegurarme que se enfríe y voy a poner dentro de cada botellita un globo. Voy a poner un globo de diferente color para darme cuenta cuál es el agua fría y cuál es el agua caliente. Ya. Aquí tengo dos globos. El globo celeste lo voy a poner en esta botellita que va a ir en el agua fría. Y ya está, así. Y el globo rojito lo voy a poner en la otra botellita donde irá el agua caliente. Ahí está. Entonces creo que voy a necesitar la ayuda de alguien más. Fredito. Ahora lo que voy a hacer es colocar esta botellita aquí en el agua caliente, perdón, en el agua fría. Te encargas de solamente una manito, ¿ya? Y ustedes van a ver, miren qué es lo que está pasando. Observa lo que le está pasando al globo, se está hundiendo, se está metiendo dentro de la botellita. Mientras tanto, en el otro recipiente voy a echar agua caliente, muy caliente. Ya está. Y voy a poner el globo, perdón, la botellita con el globo en el agua caliente. Y mira lo que le está pasando. ¿Puedes ver qué le está pasando al globo? Se está inflando. Poco a poco se está inflando el globo. En cambio, el otro globo que está en agua fría es como que se estuviera metiendo dentro de la botellita. Mira, mira con mi globo rojo. Mira el globo rojo. ¿Qué le está pasando? Se está inflando poco a poco. ¿Ves? Y a ver, ¿esto por qué sucede? Esto sucede debido a que en el agua caliente existe mayor temperatura y donde haya mayor temperatura existe mayor grado de agitación de las moléculas. Al haber un mayor grado de agitación de las moléculas se mueven mucho, muy rápido, se alocan las moléculas y se van para todas partes. Entonces, al irse por muchos lugares, van a ir inflando este globo.
van a ocupar un mayor volumen. En cambio, el globo que está en el agua fría, muy fría, ¿qué sucede? Este globo se encuentra en un ambiente frío. ¿Y qué sucede cuando estás en ambiente frío? Pues las moléculas, en baja temperatura, las moléculas se agitan poco. Mira, ya se levantó mi globito. Ahí está. No puedo soltarlo. Ay, ahí puedes verlo. Mira, ¿qué ha pasado, La diferencia, agua caliente, el globito se está inflando solo por estar en una botellita con agua caliente. En cambio, en agua fría, el globito se está succionando y poco a poco se va a chupar más y más y va a querer, como quien dice, entrar. ¿Por qué? Porque en el agua fría existe un menor grado de agitación de las moléculas y entonces lo que sucede es que um, ocupan un menor espacio, un menor volumen y esto hace que se compriman. ¿De acuerdo? Es lindo ese experimento, me encanta. Aquí está. Aquí tengo una pregunta para ti. Dice, ¿por qué se echa sal a las carreteras congeladas? Habrás visto en las noticias que esta semana en Ticlio se congeló la carretera. No me respondas ahorita. No me respondas. Yo sé que sabes. Espérate. Me vas a decir después del experimento. ¿Ya? Entonces, ahora tengo aquí un recipiente con agua. En este recipiente con agua vamos a colocar, bueno, voy a poner algunos cubitos de hielo normal, pero me interesa solo uno. Solo necesito un cubito de hielo. Y necesito un trocito de hilo, ¿ya? Hilo de coser, puede ser lana también, lo que tengas a disposición en tu casa. Rompemos el hilo, lo mojamos, nos aseguramos de que esté bien mojadito. Y luego de estar mojadito, lo voy a colocar encima de un hielito. Ya, una vez que está colocado, le pido a Freddy que eche un poquito de sal encima del hilo. Aquí, Freddy. A ver, echa. Echa un poco más. Por varios lugares encima del hilo. A ver, vamos a ver qué sucede esto. Entonces le echamos así la salsita encima del hilito. Ya está, listo. Era lo único que teníamos que hacer. Lo siguiente que haremos es esperar y tener un poquito de paciencia. Nosotros tenemos que, en ciencia, ser muy observadores, pero también tener paciencia. La paciencia es muy importante para nosotros. Entonces, vamos a esperar un ratito más. ¿Ya? Esperamos. A ver qué pasa. Creo que ya pasó un buen tiempo y mira lo que está pasando. ¡Ah! ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver? Fantástico. Ahora te dejo, Freddy, para que sigas jugando con más hielitos. ¿Ya? Aquí hay más. Puedes coger varios cubos y echarle sal. Ahora que ya has visto este experimento, te invito a que me respondas. ¿Por qué se tiene que echar sal a las carreteras congeladas? ¿Y qué relación tiene esto con el experimento que acabamos de hacer? A ver, pueden activar sus micrófonos y responder. ¿Será por el sodio, Miss? ¿Puedo participar, no? Ya puede ser sodio. A ver, estamos con Sodio, una lluvia de ideas para responder. ¿Qué tendrá que el ver el sodio así sodio? en estado normal, cuando está en contacto con el agua, produce, que es con, produce combustión, que produce fuego. Entonces, Claro. creo que tendría algo que ver con eso. No sé si se separarán a nivel molecular o algo así. Ya, Mis, vamos a ver. por una parte también se echa sal a las carreteras porque, así como estaba explicando,
baja el punto de congelación, ¿no? Así haciendo que el hielo se derrita de una forma más rápida y así para dejar el paso del transporte, algo así. Ya. ¿Y por qué se congeló entonces el hilo? ¿Mm? ¿Qué pasó? ¿Qué relación tiene esto con lo que está Creo describiendo? que el efecto del hielo hace que por sí solo, ¿no? Juntado con el agua, el hilo pues llega a congelarse por el estado de infriación, se congela. Porque he visto que los focos de nieve, al momento, ¿no? de abrirse, persiguen todito la parte en donde está a veces una esferita de agua. Así he visto en varios lugares de la página de Facebook y bueno, sí, de Instagram, porque es bien interesante, la verdad. Y creo que ponen sal a las carteras con hielo para que descongelen, ya que es un proceso más rápido en vez de estar recogiendo con una pala o con maquinaria pesada. Ya que el hielo creo que ya me olvidé, desde tercer año, no. A ver, vamos a pensar, ya vamos a pensar Ya, juntos, está todos bien. nosotros vamos a yo pensar. puedo, A ver, me adelante, puedo adelante. intentarlo. Voy a hacer un intento, Mil, por favor. Yo creo Ya, que porque el punto de congelación baja. Por decir, el agua se congela a 0 grados, ¿cierto? 0 grados. Sí. Ya, exacto. Pero cuando usted añade sal al agua, se congela, por decir, el 10% dice que se congela a -6 grados. El 10% de un litro, por decir, imaginemos que tenemos un litro, el 10% de esa agua es sal esa agua se congelaría en -6 grados. Por lo tanto, disminuye a menor grado. Mientras más sal tenga, menor grado de congelación va a tener. O sea, se tiene que llegar a menor grado todavía para que se congele el agua. A ver, ¿cómo podríamos relacionar esto con el tema de calor? Hemos hablado, hace un momento acerca de calor. A ver, para encontrar, tenerlo más claro. Cuando hablamos de calor, ¿cuántos cuerpos se necesitan? ¿Uno o dos? Profesora, Dos mil, Dos. dos. ¿Y cómo se transfiere el calor? ¿Del cuerpo de mayor De mayor a temperatura menor. al de menor De mayor a o el de menor. menor al de De mayor? mayor, De mayor a de menor. menor, Ya. mis. En ese caso, ¿la sal tendrá mayor temperatura que el hielo o tendrá menor temperatura que el hielo? No, La sal solita. mayor temperatura de calor. Claro, tiene mayor temperatura, es más caliente, digamos, ¿no? ¿Sí? Que el hielo. Aunque no lo sentimos caliente, yo agarro la sal, no me quema ni nada, acá está un poco de sal, pero sí tiene mayor temperatura que estos cubitos de hielo, ¿cierto? Entonces, ¿qué Mis, sucede cuando nosotros le echamos la sal al hielo? ¿Qué es lo que, mis, en términos de calor, hablando ya solamente a nivel de calor, qué crees lo que está pasando? A ver, ¿puedes decirme, Antonio? ¿Ese es un punto ya, de fusión? mis, A ver, espera. A ver, ¿qué me dices, Antonio? como dijimos, transfiere el calor al hielo, ¿no? O sea, no va a bajar un poco de temperatura lo que está, o sea, en 0 grado, o sea, va a subir, más bien dicho, a temperatura mayor. Ya, pero la cuestión es que no va a calentar, no va a enfriar, o sea, no le va a descongelar el hielo como una temperatura, o sea, con un calor de quemando algo así, tanto como hirviendo. Solo lo va a enfriar en una helada, nada más. Y es por eso que el hielo o sea, se descongela y al momento de descongelarse un Se poco, derrite, ¿no? ajá, se derrite y aparte de descongelar, o sea, está en una temperatura helada y ahí donde que, o sea, el, el hilo que lo metiste se congeló. Se Por congeló, eso, porque el agua por eso no. fría lo congeló. Sí, exacto. Por eso, no, o sea, no lo descongela, o sea, el sal no le descongela completamente, sino, o sea, baja, o sea, la temperatura lo que va a estar en cero, solo por ejemplo, o sea, es a 2 3 así nada más, para que no le descongele, o sea, no está bien hielo. Gracias, Miss, Adolfo. A ver, Miss, dime. ¿puedo yo? Dime, Neyer, ¿no? O Flores, Alessandra. Sí, A ver, sí, primero ya dile. Alessandra, luego Neyer. Eso.
Ya. Mira, en este experimento me tocó presenciar con mi hermanito. Le pidieron un mismo experimento similar, ¿no? Y Ya. pues en esta parte yo diría que las propiedades de derretimiento y de congelación están al mismo nivel, ¿no? Y aquí es una propiedad que se estaría dando es la adherencia. Y pues vemos que el agua al comenzarse a derretirse, también comenzó a congelarse el agua. El hielo al comenzarse a derretirse, el agua se estaba congelando. Y aquí hay un equilibrio dinámico entre ambos, entre ambos. Eso es todo. Equilibrio térmico, ¿no? Gracias. Mira, algo que nos acaba de decir su compañera Alessandra, muy bien. A ver, primero Neyer también quería participar antes de continuar, para, para ya Aportar sobre cerrar la las pregunta de ideas. por qué se echa sal a las carreteras. ¿Ya? Listo. Logra escuchar, creo que mi señal está un poquito baja. Sí, te escucho, Neyer, te escucho muy bien. Ya, profesor, la solución que se tanto agua, hielo y sal es una mezcla que evita que reduce el punto de congelación del agua. Nos ayuda a que el agua esté a menor temperatura sin congelarse a partir de los 0 grados hacia abajo. A esto nos ayuda a que el hielo se convierta en solución, Líquido. ya que esta ayuda a que el agua esté líquida a temperaturas bajo cero. Gracias. A temperaturas frías, pero no bajo cero ya. A ver, vamos a hacer las aclaraciones y creo que todos han aportado y todos han llegado a tener una idea bastante fuerte de qué es lo que está sucediendo en ese experimento tan sencillo, ¿no? Que, por cierto, es súper divertido hacer ese experimento. Se los recomiendo si tienen la posibilidad de tener una hielera en casa, pueden hacer sus cubitos o bloquecitos de hielo y se la pasan genial. ¿Cómo sucede esto? Para empezar, lo que ustedes han dicho está muy bien. El hielo tiene una baja temperatura, 0 grados, pero la sal tiene una temperatura un poco mayor, puede estar a 10 grados aproximadamente. Entonces, cuando la sal entra en contacto con el hielo, le va a transferir calor de una mayor temperatura a una menor. Entonces el hielo empieza a derretirse. Al derretirse el hielo, se forma el agua líquida. Entonces, esto es fundamental porque es más fácil limpiar una carretera de agua que de hielo. Y es importante esto porque cuando está la carretera puro hielo, los automóviles o los carros pueden patinar sus ruedas y puede sufrir un accidente, ¿no? Por eso muchas veces, cuando ya se congela la carretera, como ha sucedido hace un par de días, en la zona de Ticlio no dejaban avanzar a los carros, les dijeron que se detengan porque todo estaba congelado y era muy peligroso. Tenían que esperar a que se descongele. Podrían haber usado sal, pero de repente no ha habido personal que trabaje en horas de la noche, que sucedió este problema y eso pasó. Ahora, normalmente se emplea la sal para esos fines en las carreteras y el experimento que hemos hecho, primero al echarle la sal, pues el hielo empezó a derretir. La zona donde se derrite se vuelve agua líquida y ahí estaba el hilo y entonces el hilo se fue hundiendo dentro del hielo. Pero como hemos hablado del equilibrio térmico, lo que siempre busca tener un equilibrio, ¿no? Llegar a un punto de equilibrio, como dijo su compañera Alessandra. Y al buscar ese punto de equilibrio, el hielo nuevamente empezó a congelarse, ese poquito de agua líquida derretida volvió a congelarse, llegando a su punto de equilibrio, y por eso pudimos levantar el hilito. Me han preguntado, a ver, me han hecho una pregunta, me dicen, Miss, si la temperatura del ambiente es menos 8 grados, ¿funciona la sal? Sí, funciona la sal, porque la sal tiene una temperatura positiva, no estoy segura si son 10 grados aproximadamente, pero mientras es positivo, pues va a tener mayor temperatura que menos 8, ¿no? Menos 8 grados bajo cero, obviamente que va a funcionar.
¿no? Aquí en Perú no vemos mucho esta aplicación, pero en países, por Estados Unidos, Canadá, donde en esta época de invierno para ellos se congelan las carreteras, siempre emplean la sal. Siempre la sal es un material de uso frecuente para descongelar la carretera o incluso a veces queda todo derretido. Yo les hago un reto a los que tienen refrigerador. Es un reto súper interesante, ¿no? Que a mí me pasó por accidente. Un día, por estas fiestas de Navidad, había preparado el famoso aderezo del pavo, ¿ya? Y había preparado demasiado aderezo, así muchísimo, una olla de aderezo. ¿Ya? Y estaba muy rico mi aderezo, pero ya era demasiado. Entonces dije, voy a guardarlo en tupper, en tuppercitos, y los voy a poner a la hielera para que se congelen, cosa que cuando lo necesito para preparar otras comidas, estará bien. Entonces, una parte del aderezo lo puse en un tupper y la otra parte de aderezo que ya tenía sal, le había echado bastante sal, mucha sal en realidad para que quede bien, lo puse en otro tupper. ¿Ya? Y yo ya sabía cuál tenía mucha sal y cuál tenía, no le había echado sal. Lo dejé en el tupper, lo puse en la hielera, cada uno de estos tuppercitos, y me olvidé que tenía el aderezo de pavo porque nos había durado mucho tiempo el pavito. Así que unas 2 semanas después me acuerdo que tengo aderezo, voy a la hielera a sacar, ¿y cuál crees que era mi sorpresa? A ver, ¿quién me dice qué habrá pasado con los dos aderezos? ¿Qué No creen se que le pasó congeló al aderezo? ¿Cuál no se congeló? el El que que tenía tenía sal. sal. El que tenía sal no ¿Por se qué? congeló. El que tenía sal, Porque, ¿no? Exacto, como ya le expliqué, exacto. tendría que tener una menor temperatura para que se congele todavía recién. Sí. Es O sea, aderezo, es han necesario. estado 2 semanas en la hielera. El otro, el aderezo que no tenía sal era un chupete de aderezo, ¿ya? Pero el aderezo que tenía sal, que tenía buena cantidad de sal, estaba líquido, era como que lo hubiera preparado ahorita y lo hubiera puesto a la hielera. No se llegó a congelar nunca. Entonces, ahí podemos evidenciar algo que de repente las mamás, las abuelitas manejan muy bien este tema del uso de la sal, ¿no? A veces preparan gran cantidad de aderezos, lo guardan y pueden sacar todo el tiempo que deseen de la hielera y no se congela. No, nunca se llega a congelar por la gran cantidad de sal que presente que le está transfiriendo energía térmica. Ah, mira, ¿de dónde saca tanto calor la sal? La sal es un compuesto iónico llamado cloruro de sodio. Este cloruro de sodio es una sustancia. A ver, ahora, en este cuadro tenemos la comparación de mayor y menor temperatura. Eh, la comparación entre calor y temperatura. Por ejemplo, tenemos aquí que el calor es la energía en tránsito, es decir, la energía que fluye de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. El calor se mide con un instrumento llamado calorímetro, mientras que la temperatura es la sensación de calor y para esto se necesita un instrumento llamado termómetro. El calor se mide en unidades como calorías, joules o kilocalorías, mientras que la temperatura se mide en Celsius, Kelvin o Fahrenheit. La temperatura no se transfiere, lo que se transfiere es el calor, ya que la temperatura es la medición de esta energía térmica. Vamos a encontrar que existe también el equilibrio térmico. Se dice que existe un equilibrio térmico cuando dos sistemas o cuerpos en desequilibrio térmico entran en contacto. Esto significa que hay un cuerpo de mayor temperatura que transfiere energía a otro de menor temperatura. Por ejemplo, esto podemos verlo cuando te sirves una tacita de café caliente y acercas tus manos, pues vas a sentir que están tus manos, al comienzo vas a sentir que se quema, pero luego el café va a transmitir calor, así como transfiere a tus manos, también al ambiente, hasta que finalmente se va a entibiar, llegando a un punto de equilibrio térmico.
Lo mismo puedes sentir cuando estás en esta sala, por ejemplo, y supongamos que el piso sea de cerámica. Entonces, si te sacas los zapatos, te sacas las medias y caminas en el piso de cerámica, pues vas a sentir que ese piso está muy frío. Pero si luego caminas en la alfombra que está encima, vas a sentir que está cálida. Entonces dices, ¿qué pasa? ¿Por qué estos dos cuerpos que están ambos en el suelo tienen diferente temperatura? Y vamos a encontrar que esto se debe a que bueno, son de diferentes materiales, pero también si pones un pie en la cerámica y otro en la alfombra, vas a sentir que llegas a un punto de equilibrio térmico. Ya no va a haber un momento en que no lo vas a sentir ni frío ni cálido, ninguno de los dos. Finalmente, aquí tengo unas preguntas para ustedes. La primera pregunta es esta. ¿Existe el frío? ¿Tú qué dices? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Existe o no existe el frío? No, profesora. ¿Por qué no? Es una sensación. Es como decir existe la oscuridad y te dicen que no porque solamente es la ausencia de la luz, algo así, profesora. Muy bien, estás muy bien informado, te felicito. Efectivamente, ¿no? El frío no existe. Un cuerpo parece frío cuando la energía térmica de sus partículas es baja. Y entonces ahí viene otra pregunta, ¿no? Y si no existe el frío, solamente existe baja energía térmica, ¿por qué sentimos frío? Yo siempre a veces siento frío, soy friolenta. A ver, ¿quién me dice por qué? ¿Por qué sentimos frío? Y es porque el ambiente posee baja energía térmica, considerando que el aire también es materia y se puede considerar como un cuerpo, tendría baja energía. Baja energía térmica. ¿Ya, Neyer? A ver, ¿quién más me dice? Sí, está bien lo que nos está diciendo Neyer. Entonces, yo siento frío porque mi cuerpo tiene baja energía térmica. A ver, ¿por qué más puedo sentir frío? Porque no siempre siento frío Sí, frío también cuando por estar en un determinado lugar en donde la luz del sol no está presente y por ende no calienta la temperatura del ambiente. Ya. Por ejemplo, yo siento frío cuando me voy a Panao y siento calor cuando me voy a Tingo María. La ¿Por qué? condición geográfica, Miss. Ya, pero ¿por qué? Eso es porque el ambiente tiene una temperatura y tú tienes una temperatura. Y cuando Ah, ambos entran en contacto, pues tiene que haber un equilibrio, ¿cierto? Y por lo tanto, si estás en tal ambiente, en un ambiente frío, el ambiente absorbe tu calor. Y pues es lo contrario en un ambiente que pues, ya tiene calor y todo. Mira, bien práctica su explicación, ¿no? O sea que si yo me voy a Tingo María, ahí no siento frío. ¿Por qué no siento frío en Tingo María? Porque nuestro cuerpo está más o menos caliente y el clima también, ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué cuando me voy a Tingo María? Porque el mismo ambiente te brinda calor, te brinda energía y tú ya sientes más calor. Claro. ¿Y por qué si siento frío cuando me voy a Panao? Es el ambiente que absorbe tu calor, ¿no? Absorbe mi calor. Profesora, Bueno, no absorber así, tiene que existir. Ahí obviamente es el proceso de equilibrio, Miss. ¿Absorbe mi calor o yo le estoy dando mi calor? Miss, usted le está dando su calor, obviamente, esa es transferencia de energía, Miss. Eso ya se sobreentiende, Miss. Claro, claro, muy bien. Cuando entramos en contacto con un cuerpo con partículas de baja energía térmica, o sea, entro en contacto con algo que esté frío, ay, aunque que tenga baja temperatura, por ejemplo, los cubitos de hielo, entonces mi cuerpo le cede mi calor, le cede mi energía térmica, entonces yo me voy a sentir fría. Por eso cuando voy a Panao, yo empiezo a cederle todo mi calor y empiezo a temblar. ¿Qué haría para no sentir frío cuando me voy a Panao?
Saben que he estado trabajando en Panamá anteriormente, entonces ahí sí hace frío. ¿Qué tendría que hacer en Panamá para no sentir frío? Calor. Abrigarse, Miss. Abrigarse, Miss. Abrigos, mis abrigos. Abrigarme. Claro, abrigarme. ¿Por qué? Porque el abrigo, calefacción, pero no te creas que las aulas tengan calefacción, ¿no? De verdad que no tienen. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que buscar, alguien me dijo un chocolate caliente, Miss, puede ser. Caliente. Miss, podrías comer también grasas, Miss, para que, o sea, no sientas frío porque debido a las calorías y todo eso. Ah, muy bien, mira, ustedes están llegando a conceptos de calor. El calor se mide en calorías y las grasas, como hemos aprendido, otorgan una gran cantidad de kilocalorías. Pero la verdad no quisiera comer tantas grasas porque sé que no son buenas para mi salud. Tal vez podría tomar un caldito caliente y el caldo caliente o una taza de té caliente me va a transferir calor. Podría usar un aislante térmico. Un aislante térmico puede ser una buena casaca, una buena chompa, chalina, guantes y gorro y medias gruesas. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas ropas abrigadoras? Pues funcionan como aislante, evitan que el calor salga de mi cuerpo. ¿Me entienden? Entonces, vamos a buscar de esa manera evitar la pérdida de calor y así ya no vamos a sentir frío. Miss, otra Entonces, cosa también podría ser tomar jugos cítricos si no quisiera nada de grasas. Que sí es bueno, Miss. pero ¿para sentir calor o para qué es bueno? Para no sentir frío porque tiene la vitamina C y esto va a mantener en funcionamiento su sistema inmunológico, ¿no? Y así va a producir a que no se eleve la temperatura y su cuerpo esté estable ahí. Ya, vamos a hacer la aclaración de la famosa vitamina C, que es importante aclararlo y romper ese mito, ¿ya?